Pues Juan Carlos García, buenos días, ¿qué tal? Hola. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, gracias. Pues tenemos hoy el honor de contar con Juan Carlos García, músico de la línea de la Concepción de Cádiz. Bueno, de todo esto hablaremos durante la próxima hora. Hoy nos vamos a ir, hoy lunes 6 de julio, nos vamos a ir hasta las 2 menos 5 prácticamente, porque no todos los días tenemos historia viva de la música con tantas facetas diferentes y hoy se las vamos a contar todas. Juan Carlos García toca piano, guitarra no lo sé, ahora no lo dirá, todo tipo de percusión. Súper emocionante, muy intenso y muy bonito, y da pena que se acabe. Y ya veremos qué pasa en el futuro, pero de momento está siendo súper bonita. Para mí me ha sorprendido muchísimo. Yo sabía que había expectación, que las entradas se vendieron rápido, pero no me imaginaba que iba a ser tan emocionante de ver a la gente. O sea, como dices, llevo muchos años con Manolo, con ellos, con el último al principio, y si estás acostumbrado a ver la reacción de la gente. Yo con Manolo últimamente, bueno, no por Manolo, porque es la moda ahora de todo ello se está grabando con el vídeo, ¿no? Con el móvil. Y ves que el público, el 60% está con los teléfonos, y lo sorprendente es que con el último no está pasando eso. Ves a la gran mayoría de la gente ahí. Que es lo que muchas veces Manolo pide, vivir el momento, vivir ya, que si lo graban 4 y lo cuelgan, si eso lo grabas y no lo vas a ver nunca. Correcto. Tienes ahí el móvil cargado de vídeos y fotos que no vuelves a ver, pero es como decir, he estado aquí, pues guárdatelo en la memoria, que es más bonito vivirlo intensamente, vivir ese momento y pasa del móvil. Pero bueno, sin que nadie haya dicho nada, es como que se ha generado esa actitud masiva de estar en el concierto, de buena onda, de buena energía, de todo el mundo contento. Me han contado que no hay, la masificación no llega a ser incómoda de uno molestar al otro, sino que hay buena onda, que la gente que quiere pasar te dejan pasar, que hasta eso también sorprende. Pero bueno, es verdad que este público no es un público quinceañero. Correcto. Y eso hace también que sepas comportarte mejor en público. Pero vamos, yo estoy muy sorprendido, de verdad, muy gratamente sorprendido. Es súper bonito. Sales a veces que no estás regulado de salud porque has tenido un mal día, lo que sea, o estás un poco acatarrado o de tal, y se te quita todo. De veras, sales al escenario y esa energía te lo quita todo, ¿eh? Es verdad que nosotros, aquí algún compañero y el que le presenta, el que les habla también, estuvimos el sábado. Tiene 2 citas el último de la fila, una fue el sábado, la otra es el jueves, día 9. Y yo también, lo que decía Juan Carlos, observé que si había allí, no sé cuánto, 25.000 personas, no lo sé, no había casi nadie con el móvil. O sea, había muy poca gente con el móvil, me llamó la atención. Del mismo modo que me llamó la atención la cantidad de gente que se había hecho camisetas conmemorativas, porque había unas camisetas preciosas que yo pensaba, yo me compré 2, pero pensaba, ¿dónde se venden? Y luego vi que pone aquí, fulanito, Antonio, Mari Carmen, y digo... Hay muchos que han encargado eso. ¿Cuántos somos? 30, vamos a hacernos una... Que digan eso, los discos, tal, y el otro, he visto uno con una raspa, tal, muchos así que bueno, algunas son oficiales, pero otras muchas no. Y eso son cosas que, como decimos, pues hacen un poco diferente un evento de este calibre, también de música pues diferente a la que se estila hoy en muchos sitios. Bueno, el programa lo hemos estructurado en 3 partes. La segunda, bueno, la primera, bueno, no les voy a adelantar nada. La primera la hemos denominado De la línea al mundo, de la línea de la Concepción, de donde es Juan Carlos, al mundo musical o al mundo que ustedes quieran. Juan Carlos, ¿cómo es la línea de la Concepción? ¿Tiene algo Cádiz que le hace diferente? Yo he estado una vez y te diría que me pareció fantástico. Hombre, es que yo te voy a decir, ¿qué te voy a decir? Si he vivido en muchas ciudades, porque he sido un poco culo inquieto y he terminado lógicamente en Cádiz, que es donde mejor se puede estar, y más un gaditano como yo. Yo ahora mismo soy súper feliz en Cádiz, me encanta, y es eso, me encanta porque esa energía, esa luz, esos olores, yo qué sé, no lo cambio por nada. Sobre todo lo que tiene Cádiz es mucho arte. O sea, hay mucho arte en las venas de la gente. O sea, vulgarmente se dice aquello, das una patada y sale... Pues sí, aquí das una patada y salen guitarristas que flipas, los de guitarristas buenos que hay. Cantantes no digamos, cantantes, el carnaval está lleno de muy buenos cantantes. Las comparsas tienen mucha peña. Tú ves a 20, 25 personas, 15 personas, depende de la comparsa, y todos cantan de maravilla.
Y son gente que no se dedica profesionalmente a cantar, cantan por afición. Y cualquiera de ellos podría tener una carrera musical si quisiera, si pasara por los filtros que hay que pasar y se dedicara íntegramente. Hay quien no quiere arriesgarse, verdaderamente está muy complicado todo este mundo, cada día más. Y yo respeto que esa gente trabaje en otras cosas y bueno, y lo admiro, porque tienes esa afición que no lo puedes dejar y ves que para eso está el carnaval también, para sacar a mucha gente de ahí. Entonces, yo en la línea yo pues ya sentía que compañeros míos, yo tocaba con grupos, tocaba con gente y yo ya veía qué arte había. Pero también me daba cuenta que si quería dar el paso de dedicarme a la música no me podía quedar ahí. Claro. Porque el horizonte es muy pequeñito. Es muy pequeñito. Eso te iba a preguntar yo. El pequeño Juan Carlos fue una cuestión de trabajo, de talento. A ver, cuando tocas todo esto, no es por nada, de la manera que lo toca Juan Carlos García, etcétera, etcétera, evidentemente hay un talento, hay un don. ¿Tú de pequeño ya dijiste, yo tengo que dedicarme a la música o...? Bueno, yo lo sentía, siempre lo sentía, sobre todo porque no es porque tú seas consciente, sino porque la gente te lo va diciendo. Y yo cuando tocaba palma o cogía cualquier ritmito, cualquier cosa, que para mí era una cosa como que lo podía hacer todo el mundo, es cuando me decía la gente, ostras, ¿cómo haces eso? A ver, tal. Y yo pensaba, pues así, me ha pasado siempre. Me sigue pasando que tengo una cosa que pienso, estoy haciendo una chorrada y la peña, joder, ¿cómo le pillas el rollo? Yo digo, si no tengo ni idea. Yo creo que al final lo que sí que me he descubierto es que en la música, en general, tienes que tener unas ciertas dotes musicales, tienes que tener una musicalidad innata, una manera de sentir la música y de poderla expresar. Y entonces esa musicalidad, unido al sentido del ritmo, el sentido del ritmo pues es eso, es tener que tú oigas un ritmo y seas capaz de moverte con ese patrón, con esa velocidad. Teniendo esas dos dotes, puedes aprender el instrumento que quieras. Cuestión de estudiar, de practicar, de no aburrirte, de que te digan lo que te digan, tú estar ahí. Y bueno, yo tampoco voy a presumir de haber sido un gran estudiante, que no lo he sido, pero esas dotes que me di cuenta que tenía, pues las he intentado desarrollar. Y ya desde pequeño, en los primeros grupos que yo tocaba de orquestas, de estos que no amigos, yo ya era el que escuchaba el tocadisco para que entonces decía, no, la guitarra hace esto, y le decía al guitarrista, tú tienes que tocar esto, el bajo, y el bajo, mira, el bajo hace esto. Y ahí ya de jovencito ya estaba yo separando los instrumentos que mis compañeros tenían que tocar porque ellos no tenían paciencia. Pues no cabe duda de que el don, el oído claro, musical... El oído, me tiré muchas horas pegado al tocadisco sacando un acorde de una canción cuando yo no sabía tocar la guitarra, nadie me había enseñado. Y yo descubrí los acordes sacando nota por nota, o sea, yo me tiré mis horas. Quiero decirte, lo que pasa es que yo no lo tomaba como estudio, lo tomaba como desarrollo, como apertura a lo que está, a lo que es la música. Luego, más adelante, cuando estuve en el aula de música en Barcelona, ya muchos años después, pues me di cuenta que eso tiene nombre, se llama educación del oído, se llama solfeo rítmico, cada cosa te va llevando a desarrollar esas partes que tiene la música, que lógicamente si no la desarrollas te vas a quedar pues, a mitad de camino, como tengo ahora compañeros, cuando voy a la línea que veo compañeros de otras épocas y se han quedado ahí, han preferido no moverse, no explorar, no salir de su zona de confort y se han quedado ahí. Y yo me tiré al barco y yo dije, ¿dónde me voy? Pues gracias a unos amigos que tenía de la línea, unos vecinos. Estos vecinos veraneaban en la línea, se tiraban 3 meses en la línea, pero luego volvían a Barcelona donde vivían. Ahí va el siguiente punto de la charla. Claro. Llega un momento que tú estás en tus círculos musicales de la línea y, claro, el gran salto, ¿cómo se llega a formar parte? Yo me di cuenta que mi mundo se estaba convirtiendo en tocar en ferias y hacer versiones de los demás. Yo no solamente tocaba la batería en los grupos, sino que cantaba. Y en algunos fui el cantante de la orquesta y tocando la batería. Y me acuerdo en situaciones que en algunas canciones, como me parece que se llamaban The Ruberts, uno que tenía un falsete muy alto, pues yo lo hacía igual y la gente me tiraba flores, esa onda, en una orquesta, en un grupo de feria.
Y ya yo me fui dando cuenta que yo tenía que llegar más lejos, que eso no me podía quedar yo ahí, que había tenido la suerte o la desgracia de nacer en una ciudad muy apartada de todo y tenía que moverme. ¿Dónde? La gran pregunta, Madrid y Barcelona. Y gracias a estos amigos que me brindaron el poder vivir en su casa mientras me acomodaba, mientras buscaba trabajo, lo que fuera, pues me fui a Barcelona. Si hubieran vivido en Madrid, habrías acabado en Madrid. Y vete a saber qué habría sido Juan Carlos García. Sí, bueno, también estuve viviendo 7 años en Madrid después de Barcelona. Pero ya no me convenció tanto, ya la ciudad me pesaba como capital ya. Y luego tampoco jaujan para nada Madrid y Barcelona para los músicos, porque hay muchísimo de todo. Al final tienes que luchar, donde estés tienes que luchar. ¿Qué año era aproximadamente de Barcelona? Por ir hilvanando... Pues podría ser 82, 83, 84... Y ahí pues, como decía Manolo, en Boira, en Karma, en todos esos bares de aquí y de allá... Bueno, cuando yo me fui a Barcelona en realidad ya dejé el rollo orquesta. Yo me fui a estudiar y entonces entraba en algunos grupos catalanes que hacían pequeños circuitos en mismo Barcelona o algún pueblo de alrededor, pero ya no era el rollo que yo llevaba haciendo de caseta, de tocar para los demás, no, ya eran temas originales, que aunque no lo conocía nadie, también me apetecía pues, participar de eso, de creatividad general, y sobre todo estaba estudiando, ahí sí que estaba estudiando en el aula y ahí sí que me sirvió mucho para desarrollar mucha parte de mí, de que estaba ahí perdida. Me acuerdo yo tenía un profesor de piano que era Jean-Luc Ballet, un jazzista buenísimo que cayó por Barcelona, estuvo una temporada allí hasta que murió el pobre. Y el Jean-Luc, lo que yo aprendí con ese hombre, o sea, yo componía temas sin tener ni idea que estaba tocando porque eran posiciones muy jazzísticas, no sé, el oído me llevaba ahí, pero no sabía poner nombre a lo que tocaba, qué acorde era, qué notas, por qué me gustaban esas 3 teclas juntas, que en principio es disonante y sin embargo me molaba. Y el tío este me lo oía, me decía, a ver, déjame a mí. Y yo hacía, ¿tú quieres tocar esto? ¿No? Y empezaba con las manos abiertas a hacerme lo mismo, pero ya con las notas repartidas. Sí. La que es la principal del acorde, la que es la tercera, la quinta, las tensiones. Claro, me abría de una manera los acordes que yo alucinaba. Yo pensaba, esto era lo que yo quería. Esto era, o sea, me abrió el coco. Ese hombre no lo sabe, él no lo sabe. Pero yo nunca lo olvidaré porque fue el que más ¿sabes? Yo tenía los cables así, que yo sabía que funcionaban, pero me faltaba algo, me faltaba que eso se abriera, que se pusiera cada cosa en su sitio para entender por qué a mí me gustaba esa progresión de acordes. Yo hacía pim, 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 no tenía ni idea. Claro. Y bueno... Y a partir de ahí, bueno, pasó el tiempo y cómo... Es que no te lo cuento con detalles, no es entendible. Cuéntalo desde que tenemos tiempo. Yo trabajaba en el aula, en esta escuela de música, pues estaba la posición de conserje que la ocupaban alumnos, que se apuntaban a secretaría, entonces la escuela pagaba a esos alumnos y claro, para alumnos significaba que parte del curso te lo pagabas currando, currabas unas horas ahí y las demás horas estudiando, te tirabas todo el día en la escuela, pero para eso estabas un poco, ¿no? Por supuesto veías a la gente que iba, que algunos tenían interés cero, no aparecían casi nunca, los típicos niños de papá que el padre en vez de ir a la universidad, venga a la escuela, ¿tú qué quieres? Música. Y luego ni música ni nada, pero bueno, allá cada cual. El caso es que yo, como me vieron mi acento andaluz y tal, y abierto y tal, dijeron, uy, este tío lo tenemos que meter en la telefonía aquí. Y yo no sabía ni catalán, yo llevaba súper poco tiempo en la escuela, en Barcelona. Y me metieron de telefonista en una escuela catalana sin tener ni idea de catalán. Imagínate las situaciones, no? Me llamaban, escolta, que voldria saber aquest cursat que fan de guitarra. Y yo, perdón, es que yo el catalán no lo entiendo. Nada. Y la gente flipaba. ¿Cómo? Pues es una escuela catalana. Y ella, pero es que yo acabo de llegar. Algunos me colgaban, otros me hablaban castellano un poco mal humor. Sí. También al principio no lo entendía, pero con el tiempo lo entendí perfectamente. Y así fue como estuve pues, un tiempo en la conserjería y tenía un compañero que ya era muy fan de Manolo, de los burros, de los rápidos. Yo venía de Andalucía, aquí conocíamos, en Andalucía conocíamos a Triana, Alameda, los grupos de rock andaluz, Mediterráneo, en fin, Guadalquivir. ¿Y qué pasa? Que me sale... Bueno, yo de las cosas que empecé a hacer en Barcelona,
empecé a acompañar a un artista que se llamaba Joan Bautista Humet. Joan Bautista Humet, sí, cierto. Y ahí empecé, fue, digamos, una de las giras más serias que hice desde que llegué a Barcelona. Y hacíamos giras por España, mucho por ahí, mucho por Cataluña, pero íbamos por España. Una furgonetita de 9 plazas, lo típico todos juntos. Y él no, él iba en su coche por otro lado, ¿no? También normal. Pero que el teclista del Joan Bautista Humet, ese había entrado en un grupo que se llamaba El Último de la Fila, y cuando íbamos de viajes con el Joan Bautista Humet contaba anécdotas. Pues ha pasado el otro ha hecho lo otro. Yo pensaba, vaya tarado, esto es tan fatal, esto es tan fatal. Y yo ya te digo, no, en el sur no se había oído, a lo mejor algunos me aventajados sí, pero yo no había oído nunca hablar de los burros ni los rápidos. Y entonces un día me dice, Jordi se llamaba, el chico el teclista, me dice, tío, él sabía que yo le metía mano a todo y que yo tocaba un poquito de teclado y de lo que me echaran. Y me dice, tío, que tengo un playback con El Último de la Fila, pero yo no puedo porque tengo que hacer otro trabajo, que me pagan más, tú, ¿por qué no me sustituyes? Hostia, tío, yo soy batería, yo estaba todo el tiempo tocando la batería con todo el mundo. Y yo sabía que me defendía con el piano, pero de ahí a irme a televisión, a salir de teclista, me daba un poco de vértigo, vamos. Y me dice, pero si es muy fácil, son 2 acordes, eso lo haces tú, pero vamos, segurísimo, sin problema, hazme caso, tal. Llamo a Manolo, hablo con Manolo, hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Y me coincidía el playback con los exámenes finales del aula. Y le digo, lo siento, pero no puedo, Manolo, me coincide con los exámenes finales. Ah, bueno, pues nada, otra vez será. Y entonces cuelgo y mi compañero el que era súper fan, me dice, que le has dicho que no, pero tú estás loco, tú tienes que meterte ahí como sea, tal. Y digo, pero si me coincide con los exámenes. Claro. Me dice, que hable con los profesores, que te cambien los exámenes. Hablo con los profesores, me cambian los exámenes. Dijeron, vale, sí, el último de la fila lo he oído, ¿te puedo cambiar el examen? Simplemente les pedí que me había salido un trabajo en televisión. Era un buen estudiante. Y sí, sin ningún problema, me cambiaron. Y yo llamo a Manolo, mira, que he podido cambiar los exámenes, que lo puedo hacer si queréis. Me dice, ostras, pues ahora mismo hace un cuarto de hora que hemos quedado con unos músicos de Madrid ya. Ah, bueno. Y me dice, ¿qué soy? ¿2 teclistas con Joan Bautista Humet? Y digo, no, yo soy batería. Y Manolo dijo, tú tocas teclado y batería, ¿eh? Sí, vale, pues bien. Vienes a saberlo, vale, adiós, está bueno. Nos despedimos, se acabó. Y a la semana me llamó ofreciéndome de entrar en el grupo como teclista y percusionista. Sin conocerte. Y eso significaba que echaban a mi compañero. El que me había buscado el trabajo me lo echaban. Total que ya le dije, lo tenía que hablar con él, que me sabía fatal, y Manolo me lo entendió perfectamente. Y hablé con Jordi, Jordi me dijo, muy buen tío, me dijo, si me van a echar prefiero que entres tú, que eres mi amigo, que no un desconocido. Claro. Así que fue así de sencillo y ahí empezó mi andadura de teclista en El Último de la Fila, cuando yo llevaba toda mi vida tocando la batería. Y claro, la gente, mis amigos me veían en la tele y me decían, ¿pero tú qué haces tocando el teclado si tú eres batería? Claro. Y yo empecé a firmar autógrafos y a fotos y tal de teclista. De teclista. Y lo podemos ver además aquí en la presentación de músicos del concierto de aniversario de los 40 principales, del 25 aniversario, que si no me equivoco, el año 91 me parece. Y bueno, hemos ido seleccionando, ahí dice teclado, percusión. Bueno, ahí está Antonio Fidel, que también estaba aquí en Valencia el sábado, y ahora pues vemos aquí, bueno, Marc Grau, el pobre Marc Grau ya no está con nosotros también. Y ahí está, teclados, percusión y voz. Miren el Juan Carlos García del año 90, ahí lo tienes. ¿Qué te parece? Bueno, tú esto lo tendrás requete visto, claro. No te creas. No, esa camiseta de Nueva York, ¿eh? No. Pues ahí tenemos al Juan Carlos García, eso sería, ya te digo, el año 90 o 91. Sí, lo grabé en vídeo yo, me acuerdo que le puse algo de esto. Bueno, pues, y a partir de ahí, pues... Bueno, imagínate, ya cada vez ya llegó un punto que Roland, era endorser de Roland me ponía todos los teclados, yo ya en la época de como la cabeza al sombrero, en el 88, 89, ahí yo tenía una parada de teclados, todos programados, que yo tocaba el teclado maestro, un cambio de violines, y había aquí como 5 o 6 módulos de diferentes sonidos, se me cambiaban todos, me pegué un curro, ya iba de teclista, yo no tocaba la batería, yo sí, llevaba unos timbales, que junto con timbales de batería me refiero, que junto con
Con Ángel, que era el batería, Ángel Celada, pues había trozos que hacíamos juntos y tal, pero digamos que mi papel principal era de teclista y percusionista, percusión siempre. Que eso es de las cosas que siempre ha llamado más la atención a la gente, de poder tocar a la vez teclado y percusión. De las cosas que para mí, hombre, no es que sean fáciles tampoco, pero que no es algo que haya tenido que currármelo mucho. A mí me sale de natural, que tengo que estar haciendo aquí y mientras haciendo acordes, pues mi cerebro lo entiende. Sí, no, lo que decíamos del talento y de tener un don, y esto era así, para jugar al ajedrez o para tocar tantas cosas a la vez. Es un poco eso. Entonces, siempre me han felicitado por eso, y luego he visto que también ha salido mucha oleada de gente que lo pueden hacer, que tampoco es decir que soy único en el mundo, ni mucho menos. No, claro. Eso es una coordinación como otra cualquiera. Y ahora hay mogollón de bandas con mogollón de chavales y de gente adulta que tocan percusión y teclado, o percusión y una guitarra. O sea, quiero decirte, es factible completamente. No hay que tampoco... No, pero bueno, luego la trayectoria es otra cosa. Evidentemente hoy en día además sacas un TikTok de estos o lo que sea y ves a un señor tocando 27 tambores y quieres que te diga, yo prefiero verlo en directo. No sé, totalmente. Hemos sufrido todo, hemos sufrido todo. Tenemos por aquí otra presentación, si no me equivoco, antes de ir pasando, también haremos una pausa dentro de un momento. Esto mira, bueno, Juan Carlos, este es Juan Carlos actuando. Que te pidieron que hicieras un algo, pero no estabas tú ya estabas ya para irte, Creo que Manolo le dijo el sábado, esto es del sábado, esto es de anteayer, le dijo, anda Juan Carlos, haz algo. Ahora te cuento. Sí, ¿no? Sí. Que no, que... Esto, ¿por qué lo decimos? Porque Juan Carlos García tiene una vertiente en los conciertos que también es muy graciosa, vamos a decirlo así, a mí por lo menos me hace mucha gracia. Hemos pasado años viendo a Juan Carlos García, pues... persiguiendo a Charly Sardá, al batería, o haciendo los gallitos de las rancheras que, bueno... Yo tengo otra parte de mí que seguramente si no me hubiese dedicado a la música me hubiese dedicado al humor. Yo soy un payaso nato, nací payaso, me encanta el mundo del hacer reír, de cualquier chorrada que le haces a los niños, la cara de los niños. O sea, yo hubiera sido payaso profesional, a no ser que fuera, porque la ruina que tienen los pobres payasos en este país no es cuando los años de Charlie River y todo esto. Ahora un payaso, el pobre, un sueldo a saber qué ganan en los circos esto y poco futuro tienen. Pero como profesión siempre me ha encantado el humor y me hubiese dedicado al humor. Mi vena artística me ha llevado más a la música, pero yo siempre tengo mi lado de humor y todo el que me conoce lo sabe. Y sale, sí, aunque sea lo que lo conocemos desde el otro lado de la grada, lo sabemos. Antes de ir con una pausa, que tenemos que hacerla, solo una pregunta. Cuando en aquella época estaba El Último de la Fila y Mecano, que me perdonen el resto de puristas, había muchos grupos y era una fortuna. Pero El Último de la Fila y Mecano sí o sí eran los que más vendían, eran como en Madrid el Barça, como papá y mamá. Tú estabas dentro del Último de la Fila y pasó... como La Cabeza al Sombrero, en un pequeño catálogo, y La Rampa, y El Último de la Fila iba subiendo. ¿Tú te sentías cómo? Bueno, muchas cosas. ¿Te sentirías halagado, afortunado de la vida, responsabilizado? Totalmente. Lo que pasa que yo creo que nos pasa a todos, que muchas veces no somos conscientes, al vivir el presente, no somos conscientes de a dónde va a llegar eso. Entonces lo disfrutas como presente, como momento, compartíamos muchas cosas, y a veces comentábamos, ostras, esto, algún disco como La Astronomía es Razonable. Yo me acuerdo que yo le decía a mi compañero Antonio y amigo Antonio Fidel, le decía, tío, esto tiene que ser, este disco, cuando lo oíamos en el estudio, yo pensaba, este disco tiene que ser historia de la música, tío. Yo, que esto suena, y las canciones, tal, pero pensaba, debería, pero no va a pasar, pensaba yo. Sí. Porque éramos un grupo más, estaba Radio Futura también, Radio Futura también daba mucha caña, y bueno, muchos grupos, entonces nosotros veíamos que triunfábamos mucho, pero yo no pensaba que la cosa iba a llegar a donde ha llegado, ni mucho menos, yo creo que Manolo y Kimi tampoco. O sea, esto es un grupo que se ha quedado en la historia, hay pocos que se hayan quedado en la historia. Una cosa es acordarte de las canciones y tal, y otra cosa es que la gente se siga poniendo discos. Correcto. Y oyendo las canciones, y el público, vamos, se ha notado con la afluencia tan masiva de gente de nuestra edad, que no son chavales, que lo que decíamos antes, que no son chavales que van cada mes a un concierto o a dos, que son gente que no salen de su casa a saber de cuántos años hace. Claro. Y no han perdonado el ir a ver al Último de la Fila. Entonces están viviendo estos conciertos como algo completamente
atemporal, inmemorable, o sea, no lo van a olvidar nunca. Y me lo dicen, me escriben mucho diciéndome eso, que esto no lo van a olvidar, que estos conciertos, tal. En fin. Pues así estamos con Juan Carlos García. Vamos a hacer una pausa porque hemos de beber un vaso de agua y ustedes también, que hace mucho calor, y volvemos en 2 minutos. No se vayan.